Buenas, bueno, volvimos con otro video de Federico Conversatorio, un poco bélico hoy, se podría decir y se va a decir porque va a ser un poco bélico el video de hoy, sobre todo en base a publicaciones que he ido viendo de venta de combinados, tocadiscos de mesa, etcétera, 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 lo que ya conocemos. Bueno, volvimos. Y como también tema de radios y de esto un poco, discos también, pero bueno, sobre todo con los equipos, que es una cultura, una subcultura diría del argentino, de decir, esto vale, tengo la fábrica del oro con esto. Y resulta que, ¿qué anda? ¿Cómo anda? No, bien, tiene un ruidito que debe ser un cable, pero una pavadita que se puede solucionar. Resulta que después desarmamos la pavadita y son todos los capacitores fuera de tolerancia, válvula, púa, lubricación al automático, y va pasando, y va pasando, y el precio después para arreglar es cada vez más alto, cada vez más alto y cada vez más alto. Y me pasa de ver cada vez más equipos que están destruidos a precios astronómicos. Entonces me quiero sumar a esto que ya mucha gente está hablando, pero bueno, con mi perspectiva, con mi visión, gente, son equipos. Eh, Son lindos, son valiosos, pero siempre y cuando valgan. O sea, siempre y cuando estén en condiciones. Porque si no están en condiciones, estamos en la lona. Porque para dejar un equipo bien, hoy necesitamos unos 150 o 100 y de ahí para arriba. Hasta 300 como mucho. Eh, pero bueno, ya cuando se va muy caro tiene que ver por un valor efectivo si uno lo quiere arreglar o no. Pero hay que tener cuidado con eso, porque no podemos vender cualquier cosa a cualquier precio, porque he visto cosas que la verdad yo desde mis pocos conocimientos técnicos que tengo, de mirarlo nomás digo, pero esto no puede funcionar nunca. O tiene roto una parte de la bandeja, eh, y ponen como nuevo, anda. Y después el que lo compra se agarra la cabeza porque tiene que solucionar 40.000 cosas. Entonces, por favor, tengan criterio en las publicaciones. Si no saben bien cómo funciona el equipo, pregunten. Algún técnico, algún amigo que más o menos se idea de los discos, pregunten antes de publicar, porque se van a llevar un dolor de cabeza cuando la persona lo quiera probar y no ande y haya pagado un montón de plata. Eh, no, hay mucha de esta cultura de que tenemos la mina de oro. Y no, depende también la marca del equipo, porque no es lo mismo un equipo armado en kit que un RCA, que un Philly, que un Grundy, que un Game Brown. Las funciones del equipo, el Game Brown, por ejemplo, eh, te no me sale te transmitía el disco por ondas de radio en AM, entonces vos desde otra radio cerca lo podías manejar, lo podías escuchar, a lo que el tocadisco transmitía. Y como estaba con el automático, lo podías dejar solo y quedaba funcionando. Y bueno, hacía un montón de cosas que, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no, a ver, los discos lo mismo. Tenemos que tener en cuenta qué año, cómo está, porque he visto discos a precios
pero que tenés que vender un terreno más o menos para comprarte un disco o un CD y no están en las mejores condiciones y así lo estuvieran, no valieron ni en su época todo eso. Yo entiendo, ponele, si quieren hay un valor por lo coleccionable, pero hay un límite también, porque es muy grande, los números son muy grandes. Yo no sé si quieren salvar la economía, vender un disco, un cassette, no. Hay que tener nociones de las ediciones, porque no vale lo mismo una primera edición que una segunda edición que una tercera edición. Salvo que cada una de ellas, que a veces se suele dar, tenga alguna particularidad en especial. Pero están muy astronómicos los precios de los discos usados, sobre todo en la cumbia, que los hacía el sello de Microfono, bajo la licencia producidos por Chani, por Martín Agustín Gutiérrez, pero Microfono, se me ocurre ese sello porque era uno de los que más pisaba fuerte en la cumbia santafesina de la época que estamos hablando, y hoy están a precios que hay que vender la casa para comprarlo más o menos, o tener mucha plata ahorrada que te sobre, pero sabemos que hoy en día no le sobra a nadie. Yo la verdad no entiendo eso, no. Discúlpenme, pero no. Miren que trato de buscarle el lado bueno, pero no tiene. Porque además vos mirás los discos y están hechos pelota. O sea, yo le voy a apoyar la púa a eso y va a... Porque uno que ya conoce, más o menos, no, tampoco es que yo el dueño, la verdad, conozco todo, pero uno que más o menos conoce, lo mira y dice, nada, esto no va, esto no puede valer 60.000 pesos, esto vale 5, porque lo ves y está hecho bolsa. Pero hay mucha juventud, y yo creo que ahí está el negocio, que no lo conoce el disco. Entonces, vamos a un disco, lo compro. Oh, sí, los vinilos suenan mal. Y ahí volvemos, no, los vinilos no suenan mal, te vendieron un disco, pero bueno, a ver, colaboramos un poco también en que se sigue con ese mito de que los vinilos suenan mal, los Winco arruinan los discos, que es una mentira, depende de cómo esté calibrado, porque hay que hacer muchas pruebas, primero, con un disco que no nos importe, que lo tengamos repetido, lo que sea, vamos probando hasta que se escuche bien la púa y de ahí queda ahí hasta que la púa se gaste. Cuando ponemos una nueva, el mismo proceso, que lleva mucho tiempo. Yo la verdad que no llegué a gastar una púa todavía y hace de los 6 años que colecciono. Obviamente se me han roto, se me han quebrado porque no sabía cómo manipularlas, pero no llegué a gastar una púa y escucho mucho. Por favor tengan ojo. Con los Wincophone tenemos una púa de 33-45 y la otra de 78. Si le ponemos una de 78 a un long play, lo terminamos. El disco anda mal. No anda mal. La púa de 78, el surco del disco de pasta de 78 revoluciones más ancho que el de 33-45. ¿Está? Entonces, si le ponemos esa púa ancha a un surco finito, obviamente se va a terminar deformando el surco y vamos a tener más sonido, obvio, eso por descontado. Porque sí, los Winco trabajan a un peso mayor que las bandejas más modernas que ya traían cápsula magnética, que necesita mucho menos peso para funcionar con la púa de plástico. Pero usan más peso, pero no son nocivos para los discos mientras esté bien regulado, o con el resorte en los modelos viejos, o
con el tornillo que tienen los transistorizados en el fondo del brazo, tienen un tornillito y eso también regula un resorte a medida que vamos ajustando o desajustando, tanteamos el peso con la mano. Más o menos 3-4 gramos tiene que andar bien y tienen que ir probando hasta que se escuche bien, pero que no tenga mucho peso. Si tiene mucho peso y todavía no se escucha bien es porque la púa está mal. Hay que ponerle otro tipo de púa porque venían distintas en la época de los Wincos. Venían cónicas y elípticas. O sea, la cónica es más redonda y la elíptica es más finita y puntuda, digamos. O sea, cala más hondo en el surco. Esa necesita menos peso. O sea, con menos peso anda bien. Con una elíptica casi imitamos el peso de la magnética, casi. No, pues la magnética trabaja en 2 gramos, 3 gramos, 2 gramos y medio, 3 gramos, va a funcionar bien. La cónica necesita un poquito más, pero porque es más redondita y menos puntuda. No le va a hacer nada al surco, solo trabaja con un poco más de peso. Pero si nos pasamos de ese peso tanto en la elíptica como en la cónica, vamos a tener mal sonido. Tenemos la de 33 y 45, que es la 075. Dice SA075. Después tenemos la de 100, SA100, que esa es una púa que no se usa más. Es un modelo viejo, digamos, para los discos intermedios entre los 78 y el 33. Y después tenemos la 200, que dice SA200, que esa es la verdadera de 78. La 100 para 78 no es muy aconsejable porque te termina arruinando el disco. Pero bueno, qué sé yo, si tienen una 100 y tienen un disco a 78 que lo quieren escuchar cada tanto, póngansela y lo usan, pero no es lo ideal es conseguir la 200, pero no hay mucho ya. Bueno, así que en base a los equipos, los que van a vender miren, y los que compren también miren, porque por ahí se piensan que es algo solucionable y después entras a desarmar y no es solucionable. Lo mismo con los relojes, lo mismo con un montón de cosas antiguas que andan dando vuelta por internet y que me quiero agarrar la cabeza. No voy a dar nombre de quién ni cómo, pero veo cada cosa, hermano, que me quiero agarrar la cabeza. Eso. Y bueno, esto es así. Yo cuando empecé a coleccionar tenía 6, 7 años, 8 años. Y se podía comprar los discos porque nadie los quería. Porque estaba todo el furor del CD, ponele, no se había democratizado tanto el pendrive, después se democratiza el pendrive y nadie los quería, te tiraban los discos por la cabeza. Y después se vino toda esta fiebre del vinilo y darle para adelante y va. Y de pronto se volvieron todos discos de oro, no de los artistas, sino por el valor, todos discos de oro, ni de platino, les diré. Bueno, eso, mi mirada, mi visión, que no soy el dueño de la verdad absoluta, nadie es el dueño de la verdad absoluta porque siempre esa verdad va a estar sesgada. Por lo menos en este caso está sesgada por mi experiencia, que podrá ser poca, mucha, es debatible. Pero sí creo que hay un punto en común con mucha gente que hace video quejándose de este tema, que realmente hay gente que tiene oro, que piensa que tiene oro en la casa y que vivimos en un país del primer mundo, más o menos.
porque tenés que tener una economía muy solventada como para gastar 60, 70 mil pesos en un disco. Eh, yo no, la verdad que no lo pago, por más que sea un disco difícil de conseguir, me parece mucho. He llegado a ver discos de 100 mil pesos, CDs de 200, y CD de 200 que es una copia que se vendió, no voy a decir de qué, pero les puedo asegurar que por lo menos acá en la Argentina esa copia recorrió todos los lugares. Levantabas un ladrillo y te vendían un CD de eso. Y que ahora lo quieren vender a precio astronómico, la verdad, no me parece. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, nada, les mando un saludo grande, un abrazo y seguimos en contacto. Cualquier duda me mandan en los comentarios, cualquier crítica también. Aceptamos todo. Pero bueno, esta es mi mirada. Chao y hasta otra edición más de Federico Conversatorio.